que nos hace reflexionar también, un tema que nos hace ver al Perú de otra forma, identidad e interculturalidad, ¿no? El tema de la cultura, el tema de la cultura en el Perú. Nosotros somos peruanos y el tema cultural en el Perú es bastante exquisito, bastante rico. Venimos y hemos heredado una cultura. El Perú es diverso en temas culturales, en temas regionales, en temas de costumbres, de tradiciones. Entonces es un tema que más allá de estar concentrados, así es un tema que nos va a distraer, como quien dice el día de hoy. Y como estamos en las festividades de Arequipa, pondremos pues nuestros ejemplos, ¿no? El tema de nuestras costumbres de acá en Arequipa. Todas las sangres, como dice Jesús, ahí está, perfecto, claro. Como lo decía Arguedas, el Perú es todas las sangres, pues. Variedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por más que uno diga, no, yo soy blanquito, o yo soy diferente, o tengo descendencia europea, no, 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 no. Si eres peruano, tienes una descendencia común entre todos, porque nuestra historia lo dice así, porque nuestra descendencia común es indígena, andina, una herencia o una etnia racial heredada de los incas, ¿no? Que haya habido un cambio racial y eso, pues otra cosa, porque obviamente aquí hubo una colonización. Y además el Perú no es un país aislado, nosotros estamos, ¿no? Podemos chocar o tener o aprender otras culturas. Entonces, todo eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muy bien, hablemos entonces primero de cultura. Hablar de cultura, según UNESCO te dice acá, ¿no? Según UNESCO te dice, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos. Claro, porque es un conjunto de acciones, tradiciones, ¿no? Formas de hablar, forma de vestirse, folclore, que nos hacen diferentes un grupo de otro. Entonces son un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida. Nuestro modo de vida, por ejemplo, tiene que ver mucho con la cultura en la cual, o la región, o el país, o el espacio geográfico donde vivimos. Nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de vivir. Entonces, eso tiene que ver con cultura, ¿ya? El tema de que cómo vivo yo, eso tiene que ver con la cultura. Entonces dice, ella engloba, además de las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. ¿Y por qué la cultura nos da la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos? Porque nos damos cuenta y decimos, y podemos percibir a dónde pertenecemos, de dónde venimos, reconocer nuestra historia, reconocernos a nosotros mismos parte integrantes de una sociedad que tiene una cultura. Eso es importante. Por eso dice, reflexionar sobre sí mismos. A través de ella el hombre se expresa tanto y toma conciencia de sí mismo, de dónde soy, de dónde vengo, cuál es mi origen, ¿no? Dice, entonces se reconoce como un proyecto inacabado. Pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Eso en el tema de cultura según la UNESCO. Ahora, según el Ministerio de Cultura en el Perú, ¿qué es cultura? Según el Ministerio de Cultura, cultura es, ¿no? Las formas aprendidas que tiene el ser humano. Por ejemplo, yo he nacido en el Cusco, yo te voy contando, yo soy cusqueña. Y no solamente del Cusco, Cusco, sino de que el Cusco tiene una provincia, no te vas a reír, pero así se llama Canchis. Esa provincia tiene un distrito, y ese distrito es Sicuani, ahí ha nacido Miss Laura, ¿no? Ahí he nacido, yo soy cusqueña, de verdad. Entonces, mi familia por parte paterna, todititos son del Cusco, ¿ah? Así. Entonces, claro, mi familia por parte materna, ahí también ya todititos son de acá de Arequipa, por eso mi mamá me trajo a vivir de acá, trajo a su familia, ¿no? Se trajo a mi papá, a su hija, toda su familia se trajo acá a vivir a Arequipa, y yo soy cusqueña, sí, me identifico con el Cusco, sí, digo, yo soy del Cusco, sí. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo he aprendido, porque vivo en Arequipa y he vivido en Arequipa años de años. Y yo ahorita tengo, digamos, no se dice la edad, ¿no? Ya, pero digamos, tengo como 30 años viviendo en Arequipa, te voy diciendo, ¿ya? Entonces,
he aprendido a comer mi adobo, he aprendido a cantar mi yarabí, he aprendido a cantar el himno de Arequipa ayer 12 de la noche. Me he quedado sin voz, hijo. ¿Por qué? Porque he aprendido, ¿no? Todas las costumbres y tradiciones que Arequipa me ha enseñado porque me ha adoptado, porque yo he vivido acá, ¿no? Entonces, dice el Ministerio de Cultura, ¿no? Perdón, acá tenemos. El Ministerio de Cultura dice, ¿no? Que es importante, la cultura proviene del aprendizaje, formas aprendidas de pensar, de sentir, hacer, manifestarse. Entonces, yo no seré de Arequipa, no he nacido en esta tierra, pero me ha enseñado todas sus tradiciones. Con decirte que yo todos los años bailaba en el corso. Este año no puede que trabajar, muchachos. Pero he aprendido eso, amaba hacer eso, ¿no? Entonces, también son formas aprendidas, el tema de la cultura. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y vamos a hablar acá del tema de importancia de la cultura. ¿Es importante la cultura? Sí, es muy importante la cultura para cada persona. Para cada uno de nosotros la cultura es importante, ¿no? Entonces la cultura no es ajena al desarrollo de la sociedad. Nosotros, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo dentro de una sociedad va de la mano con el desarrollo de tradiciones, folclore, cultura. Nadie puede decir que no y hacer y ponerse una venda en los ojos y hacer como que no ve nada o que no sabe nada o que no aprende nada de la sociedad. Estamos inmersos dentro de esa sociedad y vamos a aprender. La importancia cultural es para qué es, ¿por qué es importante? Porque nos identifica, nos hace una identidad. Entonces dice, el país es un país, el Perú es un país inmensamente rico en biodiversidad, recursos naturales, lenguas nativas, géneros musicales, literatura y artes plásticas. Es importante saber interiorizar en cada uno de nosotros y de nuestras autoridades que la cultura no es ajena al desarrollo de la sociedad. Por eso yo te decía, no puedes ponerte una venda en los ojos y hacerte el que no sabe nada, el que no entiende nada, el que no conoce nada. No. Eso va a ser o sea, el tema cultural te va a llegar y tú lo vas a aprender y lo vas a practicar sí o sí porque vives dentro de una sociedad, ¿no? Entonces no es ajeno a nuestro desarrollo. Ahora, si viviéramos aislados, ¿qué vamos a aprender? Pues, ¿no? Pero el hombre es un hombre social y no vive aislado, ¿no? Entonces dice, más bien deben articularse las diferentes culturas que existen en nuestra nación. Si yo tengo una cultura, yo debo conocer otra y debo conocer otra y estar interesado en otra cultura. Entonces ahí va a haber el tema de que se articulan, ¿no? Las culturas. Muy bien. Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver características de la cultura. Acá esto es bien importante y es bien bonito hablar de las características de la cultura. Entonces te dice que la cultura es aprendida. Mira, ¿cuántas características tenemos? 6 características. Es aprendida, es transmitida, es compartida, es adaptativa, es simbólica y es cambio, dice. ¿Por qué la cultura es aprendida como primera característica, no? Te dice, la cultura es aprendida porque se encuentra inmersa dentro del entorno en el que ya se nace y vive. Yo he nacido en el Cusco, en Sicuani, y conozco cosas de allá porque, si bien es cierto, yo he tomado conciencia aquí en Arequipa, o sea, ¿no? He aprendido muchas cosas de aquí. Yo me identifico también con el Cusco. Y cada vez que voy al Cusco a visitar a mi familia o qué sé yo, aprendo más, ¿no? Allá del Cusco he aprendido que los carnavales se celebran por temporadas. Yo una vez fui y trabajé en el Cusco. También el Cusco fue mi iniciación como docente porque yo me fui adentro, Santa Bárbara, donde los cerros pues tocan las nubes. Donde el alumnito te dice, ¿dónde vives? Le dice, ahí asito nomás, te dice, 3, 4 cerros atrás y no está su casa, ¿no? Ahí inicié yo como profesora en mi Cusco, en mi tierra, ¿no? Y ahí ellos me enseñaron, una vez las madres de familia pues agarran, profesora, ven y me llevan, tomes esto, que el otro. Yo, ¿qué pasa? ¿Por qué es carnavales? Ya pues festejamos todos. No, 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 hoy día es el día de las comadres. Así le digo. La semana que viene es día de los compadres, o sea que las que festejaban, les hacían tomar, les hacían así de verdad, eran solo mujeres.
Acá en Arequipa los carnavales no se festejan así, que día de comadres o día de compadres. Hay otro día que se juntan los dos. No se festejan así. Yo aprendí eso. Cuando estuve trabajando allá, aprendí eso. Aprendí a comer guayata, donde había unos jóvenes que hay unas aves grandes que agarran y las cazan, tienen su temporada, las cazan así, ¡pum! Y vienen con su guayata, agarran, lo pelan, lo cocinan y se lo comen, ¿ah? Es como que vas al Colque y te comes un cóndor, ¿no? No es natural, pero en el Cusco sí, comer guayata es normal. O agarran y cuide, o conejo del monte. Allá en Santa Bárbara es así. Yo aprendí eso, me enseñaron, porque en esa época yo estaba viviendo allá. Por eso yo no soy una persona aislada. El ser humano no es una persona aislada. El ser humano aprende. El ser humano se sociabiliza. Y esa cultura la aprendí y la practiqué por un tiempo. Y cuando vienen acá los carnavales, yo digo, ya hay que festejar Día de los Comadres, Día de los Compadres. Estos me miran, ¿no? Porque acá no conocen eso, pues. Pero incluso cuando yo acá en Arequipa también aprendí las costumbres arequipeñas y donde tú vayas. Yo tengo mi hermana también como yo es cusqueña, pero ella se fue por motivo de trabajo a vivir a Puerto Maldonado. Y cuando yo un día la fue a visitar, me dice, ¿quieres anticuchito? Te invito. Me dice, ya. Yo me encantan los anticuchos, ¿no? Entonces va al anticucho y agarro y me sacan un palito con 4 gusanitos, gorditos. Un gusanito, 2, 3, 4 gusanitos. Ay, ¿qué es esto? Le digo, es Uri, come nomás. Ay, no, le digo, ay, no. Ustedes comen arañas. ¿Cómo vamos a comer arañas? Sí, ustedes comen esas cosas con así, con sus antenas. Camarón se llama, le digo. No, ustedes comen arañas. No es araña, es camarón. Ustedes comen gusanos, le digo. No es gusano, es Uri, me dice. Yo aprendí a comer camarón porque vivo aquí en Arequipa. Ella aprendió a comer suri porque vive en la selva. Y es cusqueña y yo soy cusqueña. Aparte comemos nuestro cuy, ¿no? Entonces, la cultura es aprendida. Y el Perú tiene tanta diversidad cultural que podemos aprender tantas cosas porque aprendes todo ello del lugar donde naces o del lugar donde tú vives, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué otra característica tenemos? Dice, la cultura es transmitida. ¿Por qué? Porque se pasa de generación en generación. Entonces mi papá me enseñó a mí a chayar la tierra. Sí, mi papá me enseñaba a chayar la tierra. O cuando tomamos algo, me dice, sírvete un vasito de cerveza, digamos, en una reunión. ¿Sabes qué es lo primero que hace mi papá? Bueno, acá no tengo vaso, mi taza de café ya. Mira, acá es mi taza de café. Agarra y le hace así, ¿no? Le echa un poquito a la tierra. Santa Pachamama, si no cae la hija, cae la mama. No sé qué cosa habla, ya me he olvidado. Pero sí, no toma primero. ¿Eh? Hay otra gente que agarra, se sirve, no en plan. No, él no. Él agarra y le tira a la tierra. O hace poco, por ejemplo, estaba en una reunión de una fiesta patronal. Como él era alferado, no sé qué responsabilidad tenía, le dan, pues, ¿no? Tome usted, señor Centeno, le sirve. ¿Y sabes qué hizo? Agarró y mi papá se sirvió la cerveza y lo tiró al suelo así. Lo tira. Eso es costumbre, tradición. Él nunca come o toma algo sin tirarle a la tierra primero. Porque como una historia originaria de nuestro Perú, porque nosotros venimos de una herencia cultural, histórica en común, que son los incas, la madre tierra era una diosa y habría que primero pagar la tierra antes de hacer cualquier cosa sobre ella, porque tiene vida. Y eso los cusqueños tienen muy arraigado, el tema de la Pachamama. Tú vas a la casa de mi papá y tiene sus flores amarillas el 1 de agosto en toda su casa. Entonces, él me enseña eso a mí y lo hago yo. Cuando tenga mis hijos me van a ver cómo hago yo esas cosas y van a aprender. O yo les voy a enseñar. Y voy a procurar, y tengo que procurar, que ellos también lo practiquen y no lo olviden. Porque si la cultura no se transmite, se corre el riesgo de perderse. Corre ese riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer en el Perú? Tener que ver el tema de que no se pierda nuestra cultura. Por eso se tiene que transmitir de generación en generación. Claro, va a haber cambios y vamos a aprender nuevas cosas,
pero la cultura que tenemos no la podemos perder. Otra característica es compartida, dice, ¿no? Debido a que se comunica y practica con otras personas. Claro, entonces yo me fui a visitar a mi hermana a Puerto Maldonado, ella me enseñó a comer suri, ¿no? Y yo le llevé queso. Cómete queso, le llevé el pan de 3 puntas, el que hacen acá, en Arequipa. Ella me comparte sus conocimientos y yo le comparto los míos. Ella me enseña unas cosas y yo le enseño otras cosas. Entonces, en su casa preparamos, yo me acuerdo que le digo, ¿tienes pescado? Tenemos paiche. Ya no importa, ¿ves pescado, no? Sí, sí, me dice, ya. Vamos a hacer chupe. Porque acá en Arequipa hacemos chupe de pescado, pues, ¿no es cierto? Pero ya no hicimos pues, con furel, así como el que nos viene del mar, ¿no? Hicimos con paiche, del río, ¿ya? ¿Ves? Es compartida, compartimos, pues. Así es pues la cultura, hijos, ¿ya? ¿Qué más te dice? Es adaptativa. Y hablando de adaptar, también pues el ejemplo que te acabo de poner, ¿no? Adaptarse, ¿no? Porque dice, porque es parte de la cultura global y en todas partes del mundo está presente. Entonces yo me puedo adaptar a otra cultura, sí, y puedo aprender de otra cultura, sí, y mi cultura se adapta a otra, sí. ¿Qué más? Es simbólica, porque representa un grupo social o étnico y lo diferencia de los demás, ¿no? Porque tú puedes ver, por ejemplo, cómo es, te vas al Cusco y ves su vestimenta es totalmente diferente. Y te vas a Puno y ellos se visten totalmente distinto. Te vas al Cusco y hablan quechua, te vas a Puno y hablan aymara. Vienes a Arequipa y acá es totalmente distinto. ¿Has visto, cómo se visten allá los coyahuas, los cabanas en Chivay? Ese traje típico es diferente al Cusco, y es diferente a Puno, y es diferente a la selva, ¿no? Entonces, eso nos hace diferenciarnos. Por eso dice, es simbólica, hasta nuestra manera de hablar, ¿no? Por eso dice, es simbólica. ¿Por qué? Porque lo representa a un grupo social. Y el tema hace que nos diferencie uno de otro. Ahora, es cambio, también te dice, siguiente característica. Es cambio. La cultura nunca se mantiene estática, es dinámico, continuamente se reinventa y se modifica. ¿Por qué? Porque estamos en constante aprendizaje. Y siempre hay cosas nuevas que aprender. No somos aislados y el Perú no es aislado. No sé, ¿has comido arepa? ¿Has tomado tisana? Entonces es cambio, porque ahora, si comes tu chupe de camarón, también comes arepa, entonces estás pues, ¿no? Has aprendido de otra cultura y está cambiando. Es dinámico. ¿Por qué? Porque han venido nuestros hermanos migrantes y nos han enseñado otra cosa. Entonces la cultura siempre está renovándose. Todo puede suceder. Acá el tema es que no olvides tus orígenes, no olvides tu propia cultura, lo tuyo, ¿no? Y no lo dejes de enseñar, porque cuando se deje de transmitir se va a perder y puede desaparecer, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente y de las características de la cultura vamos a hablar de identidad cultural. Mira, hablar de identidad cultural tiene dos palabritas importantes, dos. En un tema bidimensional, ¿no? Entonces acá hay conceptos separados. Identidad cultural. Por un lado, identidad, o sea, sentirnos identificados con algo, y por otro lado, cultura, ¿no? Reconocer una cultura. Yo como identidad sé que soy peruana, pero en el tema de mi cultura, yo reconozco que soy parte de una cultura. Identidad cultural. Entonces dice acá, ¿no? En cuanto a la identidad cultural, la identidad cultural trata de ser explicada dentro de dos conceptos, identidad y cultura. Sin embargo, debemos concebir que identidad cultural es un proceso dinámico, a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella. Claro, tú dices, soy arequipeño con orgullo, te sientes perteneciente a esta tierra, ¿no? Festejas esta tierra, tomas tu chicha, tu adobo, ¿no? No como dice la señora, adobo con arroz, ¿qué es eso? No. Arequipa come adobo así, con su rocoto, con su pan nomás, pues, ¿no? En Lima comen con arroz, qué sé yo. Tú te sientes perteneciente a esto que se practica, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas adobo con arroz, no te sientes identificado con eso. No es parte de. El tema es sentirse identificado, ¿no? Entonces,
¿Qué me dice acá Jesucito? Ah. Ay, chicos, me hacen reír. Ah, me dice, pan con Coca-Cola nomás. Los limeños creo que comen pan con Coca-Cola. Tú tienes que tomar chicha con tu pan. Muy bien, entonces, a mí me hacen reír, muchachos. Así hay que despertar, ya no se me van a dormir, por favor, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, entonces, ese es el tema de la identidad cultural, sentirte identificado. Y para sentirte identificado tienes que sentirte tener ese sentido de pertenencia, porque todo el tema que vamos a ver el día de hoy, patriotismo, identidad cultural, identidad nacional, tiene que ver con el sentido de pertenencia, de que tú te sientas parte de, ¿no? Entonces te dice Salgado, que es un autor, dice, Salgado señala que la identidad cultural está referida al componente cultural que se moldea desde edad temprana a través de se moldea de edad temprana, sí, desde niñito aprendes, ¿no? Entonces, tú aprendes identidad cultural a través de costumbres, hábitos, fiestas, bailes. Ayer ha sido a la entrada de Capo, los que hayan ido. Yo, por ejemplo, ya llegué para la noche, ya cuando entraron los caporales, ¿no? Y vi niñitos, ratones, chiquititos, ni siquiera el traje les quedaba bien. ¿Cómo bailaban esas guaguas? Qué bonito, o sea, han sido la sensación, los niños. Hay que enseñarles desde guaguitos, desde chiquititos. Tú has aprendido desde chiquitito tus costumbres, tus hábitos. Sin necesidad de repente que tu papá venga y te siente y te diga, mira, te voy a enseñar. No, has visto, lo has practicado, has comido, has bailado, lo has sentido desde niñito, desde chiquitito, porque vives pues dentro de una sociedad, dentro de ese grupo de personas que lo hace. Entonces, la identidad cultural se forja de manera aprendida, te dice, se moldea de manera desde la edad temprana, a través de la práctica de costumbres, hábitos, fiestas y bailes, ¿no? Entonces, ese es el tema de identidad cultural. ¿Qué más tenemos por acá? Te dice, en cuanto a identidad cultural, todos poseemos una identidad cultural. Entonces dice, como podemos ver, tenemos que tener presente. ¿Qué tenemos que tener presente? La identidad cultural se va construyendo a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo e incluso involucra todo el pasado histórico del grupo, sus fortalezas y debilidades. Este factor de identidad se consolidaría de manera favorable para educar, adecuar y orientar a una adecuada política cultural. Eso es importante. Ver el tema, por ejemplo, de que el individuo se interrelaciona, conoce y se identifica con el tema y se involucra. El tema pues también es, puedes conocerlo, ¿no? Pero el tema es que te involucres también con tu pasado, sobre todo en el Perú, que nosotros tenemos un magnífico pasado histórico, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a identidad cultural. Vamos a ver lo siguiente, importancia de la identidad cultural. ¿Es importante tener identidad cultural? Sí, porque ahí nos vamos a sentir pertenecientes a algo, nos vamos a sentir parte de. Entonces te dice, la identidad cultural puede ser muy relevante en el trato para con los demás. Implica una serie de valores, porque nos enseña también a respetar, ¿no? Yo puedo tener una cultura muy particular, pero tengo que respetar la de los demás. Y no solamente respetar, sino también la adapto. Y a veces hay gente que la adopta, ¿no? Entonces, compila, te dice una serie de valores, creencias, símbolos, conductas y tradiciones de un grupo social determinado, lo que permite que formen cierto sentimiento de pertenencia. Claro, el tener identidad cultural te dice, no, tú perteneces a este lugar, desarrollas tales costumbres, tal folclore, te gusta eso, te identificas con eso, comes tu camarón sin pensar que son arañas, ¿no? Como piensan en la selva que comemos arañas, para ti es completamente normal comer tu cuy, ¿no? Porque es completamente normal, porque has creado ese sentido de pertenencia, has aprendido eso, tú dices, soy de aquí y haces pues y practicas lo que se te ha enseñado y lo que has aprendido y el tema histórico-cultural que tú amas, porque al final la gente es lo que quiere, es lo que ama. Ahorita a Arequipa ha llegado un montón de turistas, ya ha llegado un montón de gente de afuera que son arequipeños y solamente vienen a festejar estas fiestas, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la importancia de la identidad cultural. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Elementos de la identidad cultural. Hablando de los elementos de la identidad cultural,
Todos estos cinco elementos nos ayudan a tener identidad cultural. Por ejemplo, el tema de la lengua. En el Perú hablamos el castellano, pero no hay que olvidarse que nosotros teníamos una lengua materna, el quechua, el aymara, nuestras lenguas aborígenes, ¿no? Entonces te dice, la lengua, un importante porcentaje de la identidad cultural reside en los idiomas que existen en una nación, ¿no? Por ejemplo, yo hablo quechua, y tú lo escuchas hablando quechua y dices, ah, digamos, se va a Chile y habla quechua, ah, es peruano, dice, ¿qué está hablando? Quechua, ah, es del Perú, ¿no? Si es peruano, ah, lo identifica, ¿no? Entonces, la lengua es importante y hay que procurar, en tema de identidad nacional, en vez de estar exigiendo en los colegios que primero se enseñe el inglés, por ejemplo, hay que hablar quechua. Si no se transmite el quechua, si no se practica, las nuevas generaciones no van a saber, no van a conocer y lamentablemente esta lengua materna originaria corre el riesgo de perderse. Corre el riesgo de perderse, ¿no? Muy bien. También tenemos el tema de la religión. La religión juega un papel fundamental en la identidad cultural, porque a través de la religión, nosotros, por ejemplo, el Perucito, ¿no? Tenemos también una religión, teníamos una religión originaria, histórica. Los incas eran politeístas, los incas eran zoomorfistas, panteístas, tenían como dioses a la luna, al sol, al trueno, ¿no? La tierra. Teníamos esa religión que nos hacían y nos distinguía, ¿no? Y practicábamos. Claro, más adelante vamos a ver cómo se ha ido perdiendo esto, porque ya no adoramos al Dios solo, ahora adoramos a otro Dios que nos han enseñado a adorar, porque es una enseñanza, nos han traído y nos han enseñado. Pero la religión en realidad es un distintivo también, es un elemento de identidad cultural. A nivel nacional, cuando tú hablas en el extranjero del Señor de los Milagros, hay gente que conoce y dice, ah, Señor de los Milagros, el Perú, ¿no? Entonces es un distintivo también el tema de la religión. Identidad cultural te da la religión. ¿Qué más? La clase social te dice, los estratos sociales de una comunidad también comparten rasgos de identidad cultural. Tradiciones y costumbres son elementos fuertes. Las tradiciones y costumbres, ¿no? Identidad cultural también nos da. Todas las tradiciones, tu folclore, tus costumbres, ¿no? Eso es parte de tu identidad cultural. Etnia, te dice, los aborígenes raciales y étnicos inciden en la identidad cultural, puesto que las comunidades se han ido agrupando en torno a ideas comunes de raza, cultura y geografía. En el Perucito, que somos tan diversos en cuanto a regiones, a medios geográficos y a culturas, hasta por nuestra fisonomía racial, hasta por nuestra fisonomía física, podemos ver, ¿no? De repente, yo puedo ver a una persona selvática, solamente reconocerla de repente por sus rasgos faciales. O empieza a hablar, ah, es de la selva, ¿no? O a uno del norte, o de Puno, o del Cusco. Hay, ¿no? Entonces, eso también nos da identidad cultural. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar. Pérdida de la identidad cultural. Lamentablemente la cultura se ha ido perdiendo. Porque el Perú no es un, ya te he dicho 1000 veces, no es un país aislado. Conocemos nuevas cosas, nos vamos al extranjero, gente del extranjero viene acá, aprendemos nuevas cosas. El tema aquí es no olvidar lo tuyo. Puedes aprender de todo. No hay límites para el hombre aprender el tema del aprendizaje o las nuevas prácticas. Pero no olvides lo tuyo. No olvides que eres peruano. No te olvides de tu historia, de tu cultura. La gente se ha ido olvidando y ha ido dejando atrás su propia cultura. Ahí viene la pérdida de la identidad cultural. Entonces te dice, la identidad cultural no es algo inmutable, ni fijo, sino que puede cambiar, reformularse y verse influenciada por otras culturas. Y eso es cierto. Ahora, este intercambio puede darse de manera amable. Claro, es como que viene un extranjero y me enseña sus cosas y yo le enseño mis costumbres, mis tradiciones y él las suyas. Y de repente me gusta más, entonces voy aprendiendo y hasta puedo ir abandonando mi cultura por otra. Y ahí se pierde mi propia identidad cultural. Puede ser de forma amable, puede ser de forma, como dice acá, pacífica, a través de relaciones sociales. Eso se da. Culturales o relaciones comerciales.
¿no? Me gusta más la otra cultura y la empiezo a adoptar, la empiezo a adaptar, me adapto a ella, termino dejando lo mío y me adapto a la nueva cultura y ahí hay una pérdida de identidad cultural. Eso es una forma pacífica, una forma, tema de relación social. Pero también ha existido la pérdida de identidad cultural de forma violenta, unidireccional, a través del sometimiento o la dominación, como por ejemplo en el tema de la colonización. Nosotros vivíamos tranquilos y felices con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro folclore. Por ejemplo, en el tema de la religión. Cuando vinieron los dominadores, los colonizadores, cuando llegaron los españoles, nos trajeron una religión que nosotros no conocíamos, a un Dios que nunca habíamos visto, que no conocíamos y nos obligaron de forma violenta, de la peor de las formas, nos obligaron a olvidarnos de nuestros dioses. Los indígenas, cuenta la historia, en el tema de la extirpación de las idolatrías, tenían que esconderse en catacumbas, en tumbas, irse lejos, hacer sus peregrinaciones, hacer su pago a la tierra, su culto al dios sol. Le pedían al dios sol, a la Pachamama, liberarse de esa tortura de los españoles. Hacían su pago a la tierra escondidos, porque donde los españoles los encontraran, los sometían a la Santa Inquisición. Y tú sabes que la Santa Inquisición llegó al Perú a torturar a los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos nos obligaron a olvidarnos de nuestra historia, a olvidarnos de nuestra religión, nos obligaron a aprender a hablar el castellano y olvidarnos del quechua, a tal punto de que el Perú en el 98% habla castellano. Eso a través de un sometimiento, de torturas, de dominación, a través de una forma violenta, ¿no? A través de una forma violenta. Entonces, también la identidad cultural se puede perder de esa manera y en el tema de la colonización fue así, porque ellos nos vinieron a imponer. No fue de que yo adopté la nueva religión por voluntad, sino por un tema de obligación, imposición, dominación y sometimiento por una forma violenta. Gran parte de nuestra identidad cultural en el Perú se ha perdido de esa forma, de esa manera. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente y vamos a hablar acá de aculturación. Tenemos, mira, pérdida de identidad cultural, aculturación, transculturación y alienación. La aculturación es lo que hemos hablado ahorita. Todo es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Entonces, aculturación te dice, es un proceso a través del cual un individuo o grupo de personas o un pueblo adquiere, asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. En el tema de la colonización, nuestros indígenas, los incas, se perdió el tema del imperio. Y ellos tuvieron y estuvieron obligados a abandonar sus creencias religiosas y estuvieron obligados a asimilar y adquirir una nueva creencia. ¿No? Eso se llama aculturación. Entonces, muchos hasta ahorita no olvidan. Seguimos practicando nuestra Pachamama, nuestro culto a la tierra, ¿no? Pero otros ya se olvidaron del todo. Y en el tema de la dominación en el Perú pasó así. Entonces, adquirimos y asimilamos un rasgo cultural de otra cultura y olvidamos la propia. Ahora vemos el Inti Raymi como una celebración cultural hasta turística. Pero el Inti Raymi tiene un significado más profundo, diferente. ¿Pero acaso lo hacemos de forma normal, como hacían los incas? ¿Acaso es algo cotidiano y normal hacer esto? No, más es un tema más turístico y de recordar cómo era, ¿no? Pero ya no es natural propio porque ya tienes otra religión, ya tienes otro Dios, no lo miras al Dios Sol como tu Dios, no, tú no ves al Sol o a la Luna como tus dioses, tú miras al cielo y reconoces a otro Dios. Has dejado tu religión históricamente y has adoptado otra. Eso se llama aculturación. Ahora, pasamos a lo siguiente. Transculturación. La transculturación te dice proceso a través del cual un pueblo o comunidad intercambia y adopta rasgos culturales diferentes a los propios de manera gradual, ¿no?
Entonces, ya te he dicho, el Perú puede aprender muchas cosas llegan al Perú de afuera o de otras culturas, porque no somos aislados, somos gente sociable, aprendemos y conocemos. Entonces, acá hay un intercambio de rasgos culturales. Y se ha luchado, cuando vino el Halloween, se ha luchado. Yo me acuerdo en mis épocas, cuando yo era escolar, mis maestros, mis profesores y en mi casa luchaban contra eso. Mi papá me decía, ¿eso es tuyo? Cuando yo cantaba mis canciones del NSYNC, ¿conoces NSYNC? A los Backstreet Boys, son mis épocas, cuando yo estaba en el colegio, la Britney Spears. Y como en el colegio nos enseñaban inglés y a mí me gustaba inglés, podía hacer, o sea, tenía esa habilidad de aprender, cantaba en mi casa música en inglés, de los Backstreet Boys, de los NSYNC, de las Britney Spears, ¿no? Y mi papá me decía, ¿qué estás cantando? ¿En inglés? ¿Y sabes quechua? A ver, te voy a enseñar quechua. Y yo me era rebelde, pues adolescente, ¿no? Y con más ganas, porque aprendí eso de lo que viene de afuera. Primerito debería haber aprendido a hablar quechua, pero me gustó más lo otro, me atrajo más lo otro. Entonces mi papá me enseñó a hablar quechua, sí, y acá pues acá había un tema de poder adaptar, he adoptado rasgos culturales diferentes a lo mío, diferente a lo mío. No dejo de ser peruano, no me dejo de identificar, no dejo mi historia, pero también he adoptado otros rasgos. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que mucho la sociedad luchaba en contra del Halloween, porque en mis épocas de colegio no se vivía el Halloween como se vive ahora. Ahora es mucho más fuerte. Antes no. ¿Por qué? Precisamente el día de que se festeja Halloween en el Perú, también se festeja el Día de la Canción Criolla. Y a nosotros mucho en el colegio nos incidían, y en mi casa, por lo menos mi papá, ¿qué es Halloween? ¿Qué es esa fiesta? Se andan disfrazando, que no sé qué, que esto, que lo otro, ni siquiera es el Perú, ni siquiera es peruano. Me quiero disfrazar y me disfrazaba de colla. Ese era mi disfraz, de Inca, de colla me disfrazaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo disfrazándome en Halloween? No me tenía que disfrazar, pero me disfrazaba de colla. ¿Ah, ves? Transculturación. Si te quieres disfrazar por Halloween, te disfrazas de Inca, pues entonces. ¿Pero por qué me tengo que disfrazar? Porque es Halloween. Allá estoy yo festejando una fiesta que no es de aquí, es del extranjero. Pero me estoy disfrazando con un personaje que es histórico del Perú. ¿Ves? Transculturación. Entonces me voy disfrazado de Schwerk a la fiesta de criolla. Porque no quiero dejar de festejar mi Halloween, pero tampoco la canción criolla, porque también soy peruano. Entonces, ¿qué haces disfrazado tú en una peña? Cantando música de Bayón. Transculturación. ¿Me están entendiendo, muchachos? Muchachos, no se van a dormir, por favor. No se van a dormir, hijos. ¿Qué dice entonces la transculturación, no? Muy bien, hijito. Ahí están, presentes. Perfecto. Muy bien, ahí está. A medida que las personas se comunican y se relacionan, sustituyendo en menor o mayor medida sus propias prácticas culturales. Por ejemplo, las celebraciones propias de otros países que se acogieron en nuestro país. Se encontraron con culturas distintas y luego las unieron. Transculturación, ¿ves? Ya está. Entonces, ahí nos vamos a quedar esta primera hora. Ya son, a ver, ¿qué hora es? Vamos a ver. Porque voy a respetarte tus 5 minutos de receso para continuar con el tema de alienación cultural, que es interesante, y la segunda parte, ¿no es cierto? Ya, mira, en alienación cultural también es un proceso. Tienes que entender, ¿no? Aculturación, transculturación y alienación cultural, todo es un proceso, nada es de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí, esto, recuerda que los tres que te he mencionado significan la pérdida de la cultura. Bien, son las 9:11. Vamos a tomarnos nuestro receso de 5 minutos. Quiere decir que a las 9:16 estamos regresando. ¿Ya, hijitos? Muy bien, para hacer la segunda hora. Gracias, mis amores. Gracias. 9:16 volvemos. ¿Ya? Gracias, hijita linda.
Muy bien, muchachos, ya estás. 9:19. Ay, no, 9:16. Ya está en punto. Perfecto, vamos a continuar entonces, hijitos, con esta partecita y vamos a ver el tema de la alienación cultural. También es un proceso, ¿no? Proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo. Te pongo el ejemplo clarísimo. Mira, me ha pasado. Ha sucedido en mi familia. Como te digo, yo tengo, de parte de mi papá, toda mi familia es cusqueña, ¿ya? Y una de mis primas tuvo la oportunidad de irse a España. Está en España actualmente, ¿ya? Está en España ya, pero después de unos 8 años creo que regresó a visitar, ya tuvo o sea, su documentación, está esperando tener su documentación para salir de ahí y poder visitarnos y vino pues, a visitarnos. Y paradójicamente ella se llama Laura como yo, ¿ya? Entonces, Laurita, ¿cómo estás? O sea, toda la familia emocionada porque venía después de muchos años. La queríamos mucho porque teníamos el mismo nombre, casi la misma edad, y éramos las dos cusqueñas, y había el tema de la identificación cultural muy arraigado, ¿no? Entonces, ella también quería ser historiadora así como yo, estudiar así como yo, ¿no? Nos gustaba mucho el tema, pero cuando llegó de España, y lo primero que mi papá, su mamá hizo es poder prepararle su cuy. En el Cusco también se come cuy, acá como en Arequipa, ¿no? Allá lo preparan de una manera diferente, le meten un relleno a la panza del cuy, unas hierbas, y lo hacen al horno. Acá lo hacen diferente, ¿no? Allá en el Cusco lo hacen diferente. Entonces el cuy pues, con su boca abierta, ¿no? Sus orejas, todo el cuy. Pero ella siempre comía cuy, pues, por eso le hemos preparado cuy. Además era cuando antes de que se vaya a España era su plato favorito, en su cumpleaños siempre le hacíamos cuy. Pero cuando viene de España dice, ¡ay, una rata! Hoy nos hemos quedado así sorprendidos. ¿Qué le digo? O sea, nuestra sorpresa era haberle preparado cuy y no quería. ¿Pero por qué? No tienen, ¿sabes qué? Se mandó a preparar paella o para él. Yo decía, es que paella es un plato típico de España. En realidad no lo conozco bien, nunca lo he comido, pero ella se mandó a preparar eso, que con arroz o mariscos y con queso, y no lo critico porque ese es España y se respeta. Pero ¿qué pasó con esa Laura que comía su cuy y ahora ya no quiere comer y le dice al cuy que es una rata, que miren el plato, que ¿por qué no le han quitado las orejas o la cabeza? Porque el cuy venía abierto así y con sus orejas, ¿no? Y venía así con sus hierbas y se espantó. Entonces le dije, esta no es la Laura que yo conozco, esta no es mi prima, ¿no? O sea, puede teñirse el pelo, vestirse de otra forma si quiere, puede haber aprendido a comer paella y que le guste, pero negar lo que ella hacía, lo que le gustaba, su cultura. No quería bailar guay, no. Por ejemplo, ayer nosotros bailábamos, teníamos un grupo de danzas, bailábamos balicha. Y ya no se acordaba de la balicha. Y no quería bailar balicha. Pero es cusqueña, es peruana, ha estado muchos años aquí. Le gustaba y ahora no lo hace. En cambio, tengo otra tía que está en Argentina. Y cuando yo veo su Facebook de mi tía que está en Argentina, yo veo que allá ella, con la comunidad de peruanos y parte de argentinos allá, ya está en un pueblito, no me acuerdo cómo se llama, ha formado un grupo donde ella es profesora de danza y enseña y promueve la música peruana. Mira la diferencia. Mi otra tía se va a Argentina y allá tiene su academia de danza y promueve la música de danza porque enseña balicha, enseña tincus, enseña marinera y hace concursos. Pero mi prima que se fue a España, regresa de España desconociendo que come cuy, que baila balicha, quiere paella, escucha otra música. O sea, que escuche otra música está bien, nadie le dice nada. Pero si le pongo guayno, que lo reconozca, pues. Entonces ya no es la misma persona que yo conocí. Ha cambiado su personalidad. Yo ya no la reconozco, ¿no? Por eso eso es alienación cultural. Y lo primero que yo le dije, sinceramente, discúlpeme, Laurita, pero eres una alienada. Se ofendió, pero es una alienada. ¿Por qué? Porque está bien que aprenda de otras culturas. La cultura es dinámica, se aprende, se adopta. Ella puede aprender porque vive allá y de hecho que va a aprender. Pero desconocer lo suyo
y decir, ay, no, qué horrible, ay, qué feo, cuando antes sí lo hacía, eso es alienación. Ella se ha alienado. Entonces yo le dije de frente, eres una alienada, ¿no? Entonces esa es la alienación cultural que trae como consecuencia la pérdida de la identidad cultural. Ya no se identifica con nuestro pueblo, ya no se identifica con nuestras costumbres. Es más, ya no le gusta, hasta le aterroriza comer la cabecita del cuy. Yo hasta la zorrita le busco al cuy, pero ella ya no quiere, ¿no? Entonces, por eso te dice que la alienación cultural es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, suprime su personalidad, sucede una manipulación social aniquilando su cultura, implica la falta de sentido respecto de los valores y de las normas propias. Las personas se comportan de manera contraria a aquello que se esperaba de ellas, copiando las costumbres de otros países a los cuales impregnan de valores superiores a los suyos. Es más, ella se cree hasta superior, ¿no? Se cree superior a mí, superior a su familia, ya nos mira por encima del hombro, y no es así. ¿Ha perdido identidad cultural o no, muchachos? ¿Sí o no? Hijitos, muchachos, no se habrán dormido, ¿no? ¿No? Ha perdido. Ahí tenemos el tema de la alienación cultural. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver el tema. Muchas gracias. Ahí están los chicos que reaccionan. Muchas gracias. Ahora el MID está más dinámico, ¿no? Tiene sus emoticones, está más bonito así, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y tenemos el tema de la cosmovisión de la cultura. En el tema de la cosmovisión de la cultura, te dice, es necesario establecer las diferencias entre. Cuando hablamos de cosmovisión de cultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de cosmovisión cultural, ¿ya? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de estos 3 puntos para poder entender, ¿no? Para poder entender cómo es que se vive y cómo se establecen las diferencias culturales, ¿ya? Entonces, acá te dice, necesario establecer las diferencias entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. ¿Ya? Multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Entonces vamos a desarrollar cada una. Multiculturalidad. ¿Hay diversidad de culturas dentro de un mismo espacio geográfico? Sí, porque ni el Perú, ni Arequipa, ni las sociedades son aisladas. Pueden llegar otros grupos culturales a ese mismo espacio geográfico y ya no habría una cultura, sino 2. Y si llega otra, ya habría 3. Y si llega otra, ya son 4. Entonces, ¿a qué se refiere la multiculturalidad? Te dice, se refiere a la existencia de varias culturas que conviven en un espacio físico, geográfico, social, ¿no? Entonces, en Arequipa ha llegado la cultura de Puno, un grupo de gente puneña, un grupo de gente de Tacna, un grupo de gente de Moquegua y Arequipa. Todos son diferentes, pero coexistimos en el mismo espacio geográfico, ¿no? Esa es multiculturalidad. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. ¿Ya? Porque no somos pues aislados, por eso es que siempre nos movemos, ¿no? Y siempre va a haber el tema de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico. El tema es el respeto, ¿no? ¿Ya? Y podemos aprender de esas culturas, sí. Ahora, vamos a pasar al tema de la pluriculturalidad. ¿A qué se refiere? Te dice, la pluriculturalidad, mira acá, se refiere a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Ya. Hasta ahí parece multiculturalidad. Hasta ahí, ¿no? Porque la multiculturalidad me decía lo mismo. Pero en este caso es la pluriculturalidad. Dice, las distintas comunidades hacen uso de instrumentos de acción política para luchar y hacer valer sus derechos, tanto políticos como sociales. Vamos a continuar para terminar de entender. En ese sentido, se deben crear políticas que se adecúen a la condición pluricultural de los países para proteger los derechos de las minorías culturales, promoviendo el respeto y la convivencia pacífica. Lo que pasa es que cuando hay el tema de la migración, al Perú llegaron los hermanos venezolanos, ¿no es cierto? Los migrantes. Son una minoría en el Perú, porque la mayoría somos peruanos, ¿no? Entonces acá el tema es de poder coexistir con respeto. Por eso se deben hacer el tema de
acciones políticas, derechos sociales, para respetarlos a ellos y su cultura, ¿no? Para respetarlos a ellos y su cultura. Entonces, el tema de la pluriculturalidad es muy común, te dice, en países colonizados, con presencia de un potencial extranjero. Pluriculturalidad hubo en el Perú cuando nos colonizaron, pues. Ellos llegaron al Perú a dominarnos. Nosotros empezamos a ponernos rebeldes por luchar por nuestros derechos, por nuestra cultura, ¿no? Entonces, es como que viene un gran número de extranjeros acá al Perú, un grupo, y que nos quiere dominar y colonizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer leyes, actualmente vamos a hacer políticas de Estado para que aquellos que llegan al Perú respeten nuestra cultura, ¿no? Entonces, ese es el tema de la pluriculturalidad, poder lidiar con otros grupos, poder lidiar con otras etnias, pero a través del respeto, ¿no? A través de respetar los derechos de las minorías culturales, ¿ya? Teniendo una convivencia pacífica. Muy bien. De la pluriculturalidad pasamos a la interculturalidad. Interculturalidad. Inter viene del término, o este término inter viene de la palabra intercambio. Entonces te dice, según el Ministerio de Cultura, este es un proceso de intercambio, diálogo e aprendizaje. Ya, en un mismo espacio físico o en un mismo espacio geográfico vivimos, ¿no? Tacneños, puneños y arequipeños. Ya, cusqueños más vamos a meter ahí. Nos respetamos entre grupos, sí, pero intercambiamos culturas. El cusqueño aprende a comer camarón, ¿no? El arequipeño aprende a preparar picante a la tacneña. Hay un intercambio cultural, ¿no? Entonces te dice, proceso de intercambio, diálogo, aprendizaje que busca generar relaciones de equidad, o sea, de relaciones de justicia entre diversos grupos étnicos, culturales que comparten un espacio a partir del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. Eso es interculturalidad, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá el tema de principios de la interculturalidad. ¿Qué principios tenemos, no? Principios de interculturalidad tenemos lo siguiente. Reconocimiento de la ciudadanía. Siguiente. Reconocimiento del derecho a ejercer identidad originaria de los pueblos. Cada uno se siente identificado con su pueblo, ¿no? Rechazo a las formas de imposición. No podemos ir a otro lugar a imponer. Podemos enseñar y voluntariamente la gente puede aprender, pero no se impone, ¿no? Rechazo de formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria. Otro, comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. Otro, comunicación horizontal, ¿no? Ese es en el tema de principios de interculturalidad, ¿ya? Entonces, para ver etapas de la interculturalidad tenemos que ver el respeto, el diálogo, la comprensión y la sinergia, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver identidad nacional. Para terminar el día de hoy, entonces identidad nacional, te dice, es el conjunto de ideas, símbolos, representaciones y valores que permiten a los integrantes de una nación. ¿Qué nos permite? Reconocernos parte integrante de y distinguirnos dentro de la colectividad y distinguirse de otras comunidades a nivel nacional. Por ejemplo, mi mamá que vive en Chile, ella va a una feria y mira la bandera del Perú, blanco, rojo, ¿no? El Perú, dice, es un símbolo con lo cual ella se identifica y dice, es el Perú, yo soy peruana. Todos los símbolos, ideas, representaciones, valores. Allá, por ejemplo, en Santiago de Chile se está haciendo un pequeño pasacalle por el aniversario de Arequipa. Ella me cuenta, me llama y me cuenta, ¿no? Entonces ella se siente identificada, porque esa costumbre, esa tradición, esas danzas son un símbolo que a ella le hacen identificarse como peruana. Entonces la identidad nacional es sentirte perteneciente a algo y identificarte de qué lugar eres. Una cosa es identidad nacional y otra cosa es patriotismo. Identidad nacional es decir, yo soy peruano, te identificas como tal. Y otra cosa es amar a tu Perú. Amar a tu Perú, dar la vida por tu Perú, luchar por tu Perú, eso es patriotismo, ¿ya? Entonces, esto es identidad nacional. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. ¿Es importante la identidad nacional? Sí.
Importancia de la identidad nacional. Es importante tener el tema de la identidad nacional arraigado, bien desarrollado, porque vivimos en un contexto de globalización. Ya sabes, no somos un Perú aislado. Entonces, en el contexto de la globalización te dice, la existencia y la necesidad de identidades nacionales se ha visto enormemente cuestionada. Sin embargo, es parte fundamental de cada uno de nosotros, ¿no? Se afirma que la importancia es la identidad nacional es de suma importancia porque propicia que nosotros como personas, parte de este Perú, sincronicemos con nuestra nación. Nos sube la autoestima de decir somos peruanos y le vemos la parte positiva, ¿no? Entonces valoramos esta patria, valoramos esta tierra. Entonces, ese es el tema de la importancia de la identidad nacional, el sentimiento que nos nace hacia esta tierra, ¿no? Muy bien. Vamos a lo siguiente y vamos a hablar de elementos de la identidad nacional. ¿Cuántos elementos tenemos para la identidad nacional? 4. Idioma, religión, etnia y raza, tradiciones e historia. Entonces, en cuanto al idioma, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿no? En cuanto al idioma, nosotros tenemos un idioma originario. Por ejemplo, nuestro idioma materno es el quechua. Entonces, eso nos identifica como peruanos, o el aymara, o lo que se hable. A cada uno de los cuales se habla un idioma en el Perú, cada comunidad se identifica con eso. Ese es un elemento de identidad. Nos identificamos por eso, ¿no? Entonces, aunque se puedan aprender otros idiomas, aunque puedes saber inglés, hables muy bien el castellano, siempre hay una identificación con el idioma que se asocia al idioma materno. La identidad nacional, o sea, no solamente es pues, ver el tema de que qué idioma hablas ahora, sino reconocer qué idioma teníamos, ¿no? Muy bien, en el tema religioso también es otro elemento de identidad nacional. En el tema religioso también es parte importante, te dice, ¿no? De todas las culturas y de los países. Antiguamente nosotros, por historia, teníamos un tema religioso teocrático, como hemos hablado del tema de los incas, y eso nos identificaba. Ahora tenemos otro tema religioso que también nos identifica, ¿no? Ahora, otro elemento es la etnia y la raza. En cuanto a etnia y raza, tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un tronco común. Sí es cierto que hay mucha variedad en cuanto a lo racial y a lo étnico en el Perú, pero nosotros tenemos algo que no podemos negar, que es ¿no? El tema de nuestro origen. Somos andinos, somos nosotros descendientes y herederos de los incas, y en nuestra genética está eso. Esa es nuestra genética. Entonces, por más que uno sea más blanquito que el otro, más morenito que el otro, con rasgos más andinos que el otro, o con rasgos más figurativos de una etnia que otra persona, todos tenemos una propia genética, que es la peruana. Entonces nos identificamos con eso. La etnia y la raza es otro elemento importante de la identidad nacional. Tradiciones e historia es otro elemento, ¿no? Porque a través cada cultura, cada zona, cada región desarrolla sus propias tradiciones y su propia historia, que también lo hace, es un distintivo de uno con otro, ¿no? Muy bien, son elementos de identidad nacional. Pasamos a lo siguiente, símbolos patrios. Mira, hablar de símbolos patrios, como dice la Constitución en el artículo 49, son símbolos patrios la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional, y utilizado como distintivo en fiestas patrias, la escarapela, ¿no? Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Haremos primero el escudo nacional. Mira, el escudo nacional, la forma que tiene, las banderolas tanto a la izquierda como a la derecha. Y vamos a ver un poquito de la descripción. Pero antes te dice, el escudo nacional es el símbolo de la soberanía del Estado peruano. Si te preguntan qué es el escudo nacional, símbolo de la soberanía del Estado peruano. Tiene gran fuerza expresiva. Además es el emblema representativo del Perú, al igual que la bandera. Se estableció definitivamente el 25 de febrero de 1825 en la ley promulgada por Simón Bolívar. Un poquito más de descripción del escudo es que tiene en su parte superior izquierda a un animalito, uno de los que tiene la más fina estampa en el Perú, que viene a ser el tema de la vicuña, que representa la riqueza animal en el Perú. Está dentro de un fondo azul celeste que representa los cielos andinos en el Perú.
A su derecha tenemos el tema de la representación del reino vegetal, el árbol de la quina, que lamentablemente hace un tiempo yo escuché que decían que estaba en peligro de extinción. En la parte inferior tenemos a la cornucopia, un cuerno, estilo de cuerno, ¿no? Que desborda monedas de oro. Y eso representa no solamente nuestro tema mineral, sino que representa la abundancia de nuestro recurso mineral. Entonces, esa es la representación y descripción del escudo nacional. Pasamos a lo siguiente, modalidades de uso. ¿Hay diferentes modalidades de uso? Sí. Por ejemplo, tenemos el escudo de armas, ¿ya? A ver, chicos, permítanme un segundito, por favor, ¿ya? Un segundo, no es nada. Ya, hijita, por favor, un ratito. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver, continuamos y vamos a ver modalidades de uso del escudo. Tenemos el escudo de armas, ¿no? Te dice, el escudo de armas, su descripción, tiene una palma de, tiene a su izquierda una rama de palma, a su derecha una rama de laurel, amarrado con una cinta roja y blanca, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el tema de que este escudo tiene que ser utilizado en el pabellón nacional. En la moneda, si tú das vuelta a la moneda, en el lado reverso está el escudo. Por más que la moneda tenga variaciones, le pongan otras figuras, qué sé yo, siempre está el escudo. ¿Ya? Ese se llama escudo de armas. En los billetes está el escudo de armas. En los sellos está el escudo de armas, ¿ya? Ahora, otra modalidad de uso viene a ser el escudo nacional. Así como ves en la imagen, con las banderolas izquierda y derecha, ¿no? Se coloca en todos los edificios públicos y oficinas del Estado. Forma parte de la bandera de guerra. En la bandera de guerra vas a ver ese estilo de escudo, ¿ya? Ahora, gran sello del Estado. El gran sello del Estado es que aquí le ponen en la superficie acá arriba, se le coloca estas letras, ¿no? Que ya dicen República del Perú, ¿ya? Ese es el gran sello del Estado. Ahora, es obligatorio, dicen, la documentación oficial de todas las instancias estatales, como membrete para los documentos oficiales en instancias estatales, o sea, en instancias públicas. Documentos emitidos por entidades públicas, ¿ya ves? Cuando dice República del Perú, ese es el gran sello del Estado. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Pasando del escudo, vámonos a la bandera nacional. Y ya sabes, el tema de la bandera nacional tiene un poco de historia, ¿no? Recuerda que la bandera nacional fue creada en agosto de 1821 por nuestro libertador don José de San Martín. Dice que él tuvo un sueño donde miraba, ¿no? A estas aves con el pecho blanco y las alas rojas. Y de ahí salió la idea de tener a un Perú o una bandera blanquirrojo, ¿no? Entonces, él lo diseñó de la siguiente manera, ¿no? Con dos líneas diagonales, en el medio un escudo totalmente diferente al que nosotros conocemos actualmente, donde hay un sol saliente, donde se representa la cordillera de los Andes y se representa al mar del Perú, ¿no? Pero esta bandera no duró más de un año. ¿Por qué? Se modificó la bandera porque decían que era muy costoso su elaboración y muy difícil. Entonces, a propuesta del señor Torre Tagle, se propuso esta de acá, ¿no? Primero con las franjas rojas horizontales y con un sol en el medio. Y luego con las franjas rojas verticales y con la franja blanca en el medio. Ahora, la bandera definitiva en el Perú, el diseño definitivo se queda en el gobierno del general Odría, o sea, en 1951. Como ves acá la imagen, ¿no? Esta es ya nuestra bandera definitiva. Mira, la verdad, yo te soy sincera, más me gustaba la de San Martín, ¿no? Pero tenemos ese tipo de bandera. No sé tú, depende de ti, ¿no? Si te gusta más esta o la de San Martín o la de Torre Tagle, ¿no? ¿Ya? Pero acá tenemos nuestra bandera nacional. Mira, ahora, variantes de la bandera. Mira, las imágenes te lo dicen todo. ¿Hay variantes? Sí. La bandera nacional es de uso civil, o sea, lo podemos usar nosotros, todos los civiles. No tiene ningún escudo en el medio. La bandera nacional, los civiles, la usamos, ¿no? Desde el 27 de julio hasta el 30 de julio, cuando celebramos fiestas patrias, y el 9 de diciembre, ¿no? Ahora, el pabellón nacional, ¿cuál es la diferencia entre la bandera nacional y el pabellón nacional? Que el pabellón nacional lleva en el medio el escudo de armas, utilizado en oficinas públicas, campamentos y embarcaciones, ¿no?
Ahora, el estandarte, como lo ves acá, es una versión, te dice portátil del pabellón nacional. Igual, utilizado en instituciones públicas, ceremonias religiosas, ¿no? Y la bandera de guerra. La bandera de guerra ya tiene el escudo nacional en el medio, utilizada por instituciones armadas, fuerzas militares y fuerzas policiales. ¿Ya? Esas son las variantes de la bandera. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver el himno nacional como otro símbolo patrio. Fue reconocido como símbolo patrio el 15 de abril de 1822, te dice. Lo interpretó por primera vez la soprano Rosa Merino. Sus autores fueron José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, ¿no? Ahora, el himno nacional está tal cual, así como lo cantamos, así como lo conocemos, igualito está, ¿ya? Entonces, aquí no ha habido letras modificadas. Se intentó modificar, pero no dio resultado, ¿ya? En el 2010 se cambió para poder cantar otra estrofa, ¿no? Cantábamos una estrofa diferente antes, ahora es otra estrofa, ¿ya? Pero no ha habido modificaciones en el himno nacional, eso tiene que quedar claro, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver nuestros héroes peruanos. Hijitos, hablar de héroes peruanos es hablar de gente que ha dado la vida por el Perú sin recibir nada a cambio, ¿no? Sin estar pensando, ellos nunca pensaron en su bienestar propio o bienestar grupal, o qué me van a dar, o qué voy a ganar, no. No como los políticos que vemos ahora o los que hemos visto prácticamente en toda nuestra vida republicana. Sí ha habido gente que ha valido la pena en el Perú, como nuestros héroes, ¿no? Miguel Grau, mira, acá tenemos nuestros héroes que lucharon por ver un Perú independiente, lucharon por la soberanía del Perú, por proteger al Perú, por defender la independencia, ¿no? Claro que el Perucito es ingrato, pero hay que reconocerlos. A veces pienso yo y me da mucha pena, ¿volverán a nacer personas así en nuestro Perú nuevamente? Entonces acá tenemos que ver el tema de nuestros héroes. No vamos a desarrollarlos uno por uno porque es harto, ¿no? Me gustaría sí, solo lo vamos a mencionar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Te dice Tupac Amaru II como iniciador del proceso de independencia, ¿no? Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua que se reivindicó, ¿no? Porque Mateo Pumacagua al inicio luchó contra Tupac Amaru. Mateo Pumacagua luchó a favor de los españoles, pero después para el proceso de independencia se unió con los hermanos Angulo. Mateo Pumacagua llegó a Arequipa, ¿no? Y acá tuvieron la campaña de La Pacheta con Mariano Melgar. Ay, ya me estoy expandiendo en historia. Yo hablo de historia y me emociono. Entonces ya, vamos a seguir. José Olaya Balandra, Miguel Grau Seminario, Francisco Bolognesi Cervantes, José Abelardo Quiñones, Andrés Avelino Cáceres durante la Guerra del Pacífico, el Taita le decían a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Estratega militar genial. El brujo de los Andes también le decían a Cáceres, ¿no? José Gálvez Egusquiza, Alfonso Ugarte Bernal, Pedro Ruiz Gallo, entre otros. Muy bien, entonces ahí están nuestros héroes. Actualmente hubo héroes, sí, el Perú reconoce como héroes a aquellas personas que murieron luchando por el COVID. Por ejemplo, los médicos, militares, policías, que nadie dijo, ay, yo soy médico, pero no voy a trabajar por el COVID, de repente me pasa algo. No, pusieron la cara, ¿no? Y en el mérito de cumplimiento de sus funciones se contagiaron, muchos han fallecido, jóvenes, ¿no? Médicos jóvenes se murieron, ¿no? Por curarnos a nosotros, por cuidarnos. Yo estuve muy mal en el COVID, te digo que estaba internada como 15 días. Horrible. Y yo he visto a estos héroes de la medicina trabajando día a día de sol a sol. De sol a sol. No duermen, no descansan, están detrás de ti para que no te pase nada, ¿no? Yo soy sido testigo y se reconoce. A ellos también podemos llamar héroes peruanos, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá. Patriotismo, regionalismo y chauvinismo. ¿Patriotismo qué es? Sencillo. Patriotismo es el amor al Perú, el amor a tu patria. Puedes reconocerte como peruano, dices, soy peruano y de repente no amas a tu Perú. De repente no quieres a tu Perú. El Perú está por caerse a pedazos y a ti te vale. Como dicen los jóvenes, me llega, dicen, ¿no? No hay patriotismo. No pagas tus impuestos, no hay patriotismo. Incumple las leyes, no hay patriotismo. Hay que tener amor a su patria. Entonces, ¿qué es el patriotismo? Te dice, podemos decir que el patriotismo se refiere a la adhesión de los miembros del grupo hacia sus grupos y el país en el que residen. Esta adhesión implica un sentimiento de unión, ¿ves?
entre una persona, su grupo y su país. El tema del patriotismo tiene un elemento básico y ese elemento básico es el sentimiento de pertenencia, el deseo de pertenecer al grupo donde se es valorado de forma positiva, ¿no? Porque tú para sentir amor por tu Perú le ves al Perú cosas muy positivas, le ves al Perú su gastronomía excelente, su biodiversidad, sus recursos, formas o cosas muy positivas del Perú. Por eso lo amas, lo quieres y lo valoras, ¿no? Eso es patriotismo. Pasamos a regionalismo. En el tema de regionalismo no voy a hablar de un tema político. No voy a hablar de cómo la Mercosur se refiere al regionalismo o la unión entre países o cómo se hizo el tema del regionalismo en Arequipa. No. Vamos a hablar de un sentimiento, de que tú te sientes parte de esta región, de que tienes vínculos históricos, culturales, folclóricos, tradicionales, vínculo territorial. Ese es el regionalismo. Por eso te dice, la tendencia a un movimiento, el regionalismo es la tendencia a un movimiento que se propone una organización del Estado que se adecue a las condiciones, necesidades y características específicas de cada región. Asimismo, regionalismo es también la forma en que nos referimos al amor o afecto, ¿ves? Que se sienten las personas pertenecientes o naturales de determinada región hacia sus costumbres, tradiciones y especificidades. Eso es regionalismo, ¿ya? Pasamos a lo siguiente y vamos a hablar de discurso chauvinista. Y cuando yo hable de esta parte, tú medita, reflexiona y date cuenta si tú en el Perú has escuchado discurso chauvinista o en algún momento has caído en el discurso chauvinista. Por ejemplo, yo escucho mucho que Arequipa es la República Independiente. Para mí es un discurso chauvinista, porque no es cierto. Somos parte del Perú, estamos negando nuestra patria, ¿no? Y eso no es verdad. Arequipa no es independiente, Arequipa es parte del Perú, no es la República Independiente, ¿ya? Cuando decimos que el ceviche del Perú es el mejor del mundo, no es cierto. O sea, es peruano, puede haber ceviche ecuatoriano, puede haber ceviche colombiano. En cada lugar se prepara diferente. De repente dices, no, ay, cámbiale el nombre porque eso no es ceviche. Para ellos sí, pues, para ti no, pero para ellos sí. Ahora, el público que decida cuál es el mejor, pero que tú mismo o el propio Perú diga es el mejor del mundo, ese es un discurso chauvinista, porque es un tema exaltado, una exageración, una exaltación exagerada, desmesurada, de opinar de forma positiva de algo nuestro frente a lo demás. ¿Me están entendiendo, muchachos? No, mi cita, el ceviche es el mejor del mundo. Para ti. Pero no es que sea cierto, ¿no? O de repente sí, pero que lo decidan los demás, pues, ¿no? O de repente hay ceviches pues, que se preparan de otra forma en otros lugares, como en el Ecuador que le echan tomate al ceviche. Hasta yo he criticado eso, ¿no? ¿Eso qué es? Tomate encurtido, digo. ¿Qué es ceviche o encurtido para el caldo? También he tenido discurso chauvinista, pues, porque el ceviche en Ecuador se da para así, esa es su forma, pues, su forma de ellos, hay que respetarles, pues. Y nuestra forma es diferente, pues. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es discurso chauvinista? El chauvinismo supone la exaltación exagerada o desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Se basa en una creencia según la cual lo mejor es aquello que proviene del país o de la región del cual provenimos. ¿Te das cuenta? Te voy a dar las características. Te dice, promueve una forma de orgullo nacional profundamente acrítica, o sea, no nos criticamos, ¿ya? Todo es perfecto para nosotros, no hay un sentimiento crítico, ¿no? Profundamente acrítica y etnocentrista que linda con la mitomanía, o sea, andamos diciendo mentiras. Sabes que no es cierto. Sabes que la Arequipa no es la República Independiente, pero lo dice, linda con la mitomanía. Esconde en el fondo cierto sentimiento de inferioridad que se manifiesta en forma de delirio o grandeza. Presenta una fijación en achacar a otros países o pueblos o razas los males propios. Ay, estamos como estamos por culpa del gobierno. No, también es responsabilidad del pueblo. Estamos así porque el Perú es pobre, porque Chile pues nos ha quitado nuestro terreno, nos ha quitado pues Tarapacá, y en Tarapacá teníamos las minas más ricas de cobre. Pero el Perú también tiene otras minas y puede salir adelante con otros recursos. Entonces no le eches la culpa a otros de nuestros males propios, ¿no? O sea, no justifiques, ¿no? ¿Qué más?
Suele ser utilizado como arma política para persuadir a la población alimentando su sentimiento patriótico. Los políticos, ¿no? Esta tierra es lo mejor, que no sé qué, te sube la autoestima, llama tu atención, ¿no? Ya cree que está ganando votos con eso. Y finalmente suele estar asociado a ideologías totalitarias, o sea, a ideologías dictadoras, xenófobas, racistas, como por ejemplo el nazismo. Eso es el discurso chauvinista. ¿Ya, muchachos? Muy bien, hemos terminado la parte del día de hoy.